esta introducción. Vamos a orar juntos y comenzamos con la palabra. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por perdonar nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Porque nuestros pecados eran como los cabellos de nuestra cabeza, innumerables, incontables. Porque nosotros cometíamos iniquidad como agua bebemos. Pero, Señor, tú no tomaste eso en cuenta porque tú amas las almas más que cualquier cosa. Y sabías que aunque nosotros éramos viles pecadores, nuestra alma iba camino a la perdición, iba camino del infierno. Por eso enviaste a tu Hijo amado Jesucristo para que Él muriese en nuestro lugar, para que Él llevase nuestros dolores, para que el castigo de nuestra paz fuese sobre Él y para que nosotros a través de su llaga fuésemos sanados, fuésemos curados. Él llevó toda nuestra iniquidad y el justo pagaba por los injustos, el santo pagaba por los impíos, el bueno moría por los malos. De esta manera, Señor, nosotros debemos comprender cada día, Señor, cada día, el precioso evangelio de la cruz. Que Él murió por nuestros pecados y Él resucitó para nuestra justificación. Esa resurrección gloriosa era la victoria no solo de nuestro Cristo, sino también de todos aquellos que confiamos, esperamos y tenemos fe en Él. Por eso ayúdanos, Señor, para que día tras día el evangelio resuene en nuestros corazones y que podamos vivir una vida santa, piadosa, justa, buena. Pero eso no se puede hacer por nuestros medios, no se puede hacer por nuestra fuerza, no se puede hacer a nuestra manera. Tiene que ser a la tuya, Señor, con tu fuerza que viene de tu Santo Espíritu y con tu voluntad, que es agradable y perfecta. Por eso ayúdanos, Señor, para que nuevamente en este día que tú nos das podamos proclamar a nuestro Señor Jesucristo en alta voz, no de labios hipócritas, no con bocas mentirosas, sino con un corazón que quiere agradarte, Señor, pues sabe que ha recibido algo inmerecido. Y debemos meditar siempre en cómo podemos pagar a Jehová por todos sus beneficios para con nosotros. Guarda a esta iglesia para que cada día podamos predicar el evangelio más fuertemente y que no solo eso, Señor, sino que con nuestra vida podamos dar testimonio de lo que somos verdaderamente hijos de Dios y que caminamos con nuestro Dios. Que no caminamos con el mundo, porque el amor al mundo o el que quiere ser amigo del mundo no puede agradar a Dios. Santo Padre, hoy queremos aprender este gran tema. Queremos caminar contigo. Ayúdanos para que cada uno de nosotros lo hagamos, siguiendo las pisadas de nuestro amado Salvador Jesucristo. Dejamos, Padre Santo, todas las demás cosas en tus preciosas manos y oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Vale. En primer lugar, vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 5. Génesis, capítulo 5. Aquí delante hay varios sitios. Génesis capítulo 5, versículos 18 al 24. Génesis capítulo 5. Génesis 5, versículo 18 al 24. Vamos a leer juntos. Génesis 5, 18 al 24. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. Y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
Hasta ahí. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Título de la palabra de hoy: ¿caminas con Dios? ¿Caminas con Dios? Este debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, sobre todo una cuestión fundamental. ¿Camino con Dios? Otra pregunta. ¿Qué dirán de nosotros cuando hayamos muerto? Normalmente cuando muere alguien, nadie dice, era un rebelde, era malísimo, era un sinvergüenza. ¿A qué no dicen eso? Normalmente dicen, era buena persona, que pronto se ha ido, aunque tenga 70, 80 años, que pronto se ha ido, era joven, ¿no? Recordamos alguna historia de esa persona que se marchó. Si es una persona cercana, pues la traemos muchas veces a nuestras vivencias. Yo, por ejemplo, yo sé que se darán cuenta, yo hablo mucho de mi padre, ¿no? Mi padre ya partió con el Señor hace 5 años, camino de 6. Yo sé que mi padre no era perfecto, pero para mí era el mejor de los padres. Dios le puso en mi vida, ¿no? Pero yo puedo decir que mi padre no caminó con Dios. Fue al final de su vida, cuando él estaba ya con pañales, cuando él mismo me testificó delante de mis ojos, este es mi fin. En el hospital, la última vez que lo ingresaron, me dijo, este es mi fin. Fue ahí cuando él tuvo que claudicar. Como les decía ayer a los caballeros, todos nosotros en un momento de nuestra vida tenemos que claudicar a los pies del Señor. Está escrito que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. La pregunta es, ¿cuándo vas a doblar tu rodilla? Si la doblas en el cielo es porque ya la doblaste en la tierra. Pero si la doblas debajo de la tierra, será porque el Señor te ha sometido, pero no habrá salvación, no habrá perdón. Mi padre, 2 días antes de morir, cuando yo le predicaba y le decía, papá, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Él te perdonó los pecados? ¿Ahora crees? Y él, asintiendo su cabeza, aceptó a Cristo, dijo que sí. Todas las cientos de veces que yo le hablé de Cristo a mi padre anteriormente, muchas veces la respuesta era, aquí el cielo y aquí la tierra, aquí la gloria y aquí el infierno. Otras veces él decía, no, si Dios existe, pero Satanás va delante de él. Porque mi padre no era tonto y veía que el mundo está lleno de maldad. Pero todo eso cambió, ¿no? Todo eso cambió. Bueno, que eso es parte de mi vida. Yo quiero que cada uno vea su propia vida. El mensaje de hoy lo que busca es, sobre todo, 2 lecciones fundamentales. Primera de ellas, es maravilloso caminar con el Señor. La primera de ellas es que es maravilloso caminar con el Señor. La segunda es que para que yo pueda caminar con el Señor, yo tengo que tener el mismo corazón que el Señor. No parecido, ¿vale? No parecido, igual. Hoy en día está muy de moda las imitaciones, ¿no? Imitan relojes que parecen de Rolex, pero valen 20 euros. Bolsos de Dolce & Gabbana, 15, cuando su precio original son 300, 400. Sabemos que son réplicas, no son genuinos, no son verdaderos. En el mundo espiritual también pasa lo mismo. Hay algunos que parecen, quieren imitar, pero luego cuando son sometidos a los ojos del Creador, a los ojos que escudriñan el corazón verdaderamente, hay cristianos que serán apartados, separados. Unos que dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero la respuesta del Señor será, apartaos de mí, malditos. Y habrá otros que reconociendo o siendo reconocidos por el Señor serán puestos aparte y dirá, benditos de mi Padre, venid. Porque vosotros no dijisteis, Señor, Señor, hiciste vuestra propia voluntad, sino que vosotros hicisteis la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Entonces, hermanos, no se trata de lo que yo testifico con mis labios, sino de lo que yo testifico con mi vida. ¿Con quién yo camino? Y vuelvo a preguntar, cuando tú mueras, si el Señor no viene y la muerte nos llama, porque la muerte es democrática y a todos nos tocará pasar por esa puerta, ¿qué dirán de ti? Sobre todo, ¿qué dirán los hermanos de la iglesia, que son los que han estado contigo? ¿Dirán que has caminado con Dios? ¿O dirán que has coqueteado con el mundo y has caminado en parte con Dios y en parte con el mundo? Entonces, ya saben el dicho que hay aquí en España, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es un refrán, pero que ilustra muy bien la idea de hoy. El hecho de con quién camines testificará quién tú eres. Entonces, si caminas con Dios, ¿por qué es? Porque consideras que eres hijo de Dios, tienes el corazón de Dios, el pensamiento de Dios, el sentimiento de Dios, el amor de Dios, y tú puedes caminar con Dios. Por otro lado, tú puedes amar a este mundo, las riquezas de este mundo, la vanagloria de este mundo, y caminar en este mundo, aunque de vez en cuando te vengas a la iglesia. Por eso debemos pensar bien con quién yo camino. 3 lecciones quiero explicar. En primer lugar, ¿qué es caminar juntos con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Hay que entender bien qué significa eso, caminar con Dios. Aquí dice que caminó Enoc con Dios, ¿sí? Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios. 2 veces. Cuando la Biblia repite algo, ¿saben qué significa? Que es importante. Cuando Isaías capítulo 6, en la conversión de Isaías, los ángeles decían unos a otros, esos 3 querubines, ¿no? Decían, santo, santo, santo. ¿Por qué repiten santo, santo, santo? Porque Dios es santo, santo, santo. ¿Es importante? Importantísimo. El Señor Jesucristo, cuando enseñaba y quería recalcar la importancia de determinadas cosas, Él también utilizaba esa expresión, de cierto os digo. Traducido, amén, amén os digo. O en verdad os digo. Significa que el Señor va a decir algo importante. De cierto os digo. San Juan 5:24. Que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Es importante o no es importante? Sí. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene, tiempo presente, vida eterna. No vendrá condenación, jamás. Ha pasado, tiempo pasado, ha pasado de muerte a vida. Por eso el Señor dice, de cierto. Repetir pone punto de atención. Caminó con Dios. ¿Quién? Enoc. ¿Qué significa esto? Hay que aprender. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Y yo estoy caminando con Dios? Segundo lugar, tenemos que aprender. ¿Cómo puedo yo caminar con Dios? Aprenderemos eso. Y en tercer lugar, ¿qué beneficios tiene caminar con Dios? ¿Hay beneficio? ¿Merece la pena? Sí, merece la pena. Por eso aprendemos qué significa caminar con Dios. Segundo, ¿cómo puedo caminar con Dios? Tercero, ¿qué beneficios tengo yo al caminar con Dios? Es mucho, ¿no? ¿Están preparados? ¿Han descansado bien? Les veo con cara un poquito así. Yo creo que tenemos que preparar aquí en la iglesia unos desayunos. Yo cuando voy a otras iglesias, por ejemplo en la iglesia de Barcelona he estado y han hecho esto, en la iglesia donde más, en Cuenca también, en la iglesia de Valencia, en la iglesia de Galapagar, en muchas de las iglesias donde he estado siempre los hermanos hacen desayuno. A las 9 la iglesia está llena. Tienen, le llaman bikini, ¿no? Sándwich de jamón, york y queso. Bocadillos. Tienen tortilla francesa, tienen así cosas así. Claro, los hermanos pasan contentísimos. Barriga llena. Pero aquí creo que no desayunan mal. Entonces, hay que tener alegría, hermanos, escuchando la palabra de Dios. Sí. De verdad, Dios no nos regaña, Dios nos instruye, ¿vale? Y yo no les regaño, yo quiero que estén felices y contentos, aunque a veces a lo mejor mi corazón me traiciona y si el dolor del corazón por alguna situación, pero no me enfado, ¿vale?
Entonces vamos a ver esto, hermanos. Porque lo que es claro es que en nuestra vida siempre necesitamos caminar con alguien. Los hombres somos imperfectos y los hombres somos muy débiles. Ya simplemente cuando nacemos ya necesitamos gente, ¿sí? Necesitamos que haya alguien ahí esperándonos. Normalmente cuando nacemos, pues nosotros lloramos y todos los demás de alrededor ríen, ¿no? Los únicos que lloramos somos nosotros y si tuviésemos conciencia diríamos, ¿de qué se ríen estos? ¿No ven que tengo frío? ¿No ven que estaba bien? ¿Por qué me saca? ¿Qué hace aquí? ¿Cuánta luz? Que alguien apague la luz, por favor. Alrededor todos sonríen y nosotros lloramos. No sabemos qué hacemos ahí, qué pintamos en este mundo. Pero sí necesitamos ayuda. Si no hay ayuda, el bebé muere. Padre, madre, nos tienen que acompañar 10, 12 años. Ya cuando llegan los 12 años, 13, ¿qué pasa? Cambiamos el criterio. Ahora nuestros amigos, esos que nos acompañan en nuestras conversaciones y demás, ya pasan a ser nuestro principal anclaje. Por eso necesitamos en adolescencia, necesitamos amigos. De hecho, les damos más importancia a los amigos que a los padres, ¿no? Eso son los adolescentes. Luego después cambia otra vez la torna. Ya ahora solo necesitas uno, un amigo o una amiga especial que te llene lo que no te llevarán tus amigos, que es el amor. Por eso buscas la pareja, el príncipe azul o la princesa del cuento de hadas. A veces se convierten en ranas, ¿no? Pero luego, después de un tiempo, también cambia la torna. ¿Y qué necesitamos? Familia, tener hijos. El cónyuge como que se pone a un ladito porque, no, ahora lo importante son los chicos, los niños, hay que ayudarles para que sigan creciendo. Pero si se dan cuenta, somos nosotros los que necesitamos siempre a alguien al lado. Desde que somos bebés hasta que morimos, siempre necesitamos a alguien al lado. ¿A alguien le gusta morir solo? ¿A alguien le gustaría morir solo? Morir solo es muy triste. Igual que nacer solo, ¿se imaginan nacer solo? ¿Sería triste? Triste. Necesitamos siempre a alguien que nos acompañe. Igual en nuestra vida necesitamos a alguien que nos acompañe espiritualmente hablando. Ese es Dios. Sin Dios nosotros no somos nada. Y es necesario que entendamos bien, cuando dice que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, esa es la lección más sabia que tú puedes hacer en tu vida. Escuchen, vuelvo a repetir esto, es importante. La elección más sabia que tú puedes hacer en tu vida es caminar con Dios. Elegir caminar con Dios. Porque hay veces que nosotros elegimos. Por ejemplo, no elegimos la familia donde nacemos, ¿no? ¿Ustedes han elegido su familia? No. No has elegido ni tu nombre. A los amigos sí los elegimos. Y a la pareja la elegimos. Decidimos casarnos o no casarnos con esa determinada persona. A los hijos no los elegimos. Pero en esta situación, en caminar o no con Dios, sí lo podemos escoger o lo podemos rechazar. Porque Dios es un ser soberano cuyo trono está en los cielos, pero que Él anhela caminar con nosotros. A Dios le agrada caminar con nosotros. Adán en el huerto de Edén, ¿qué hacía? ¿Caminaba con Dios? ¿Caminaba con Dios o no caminaba con Dios? Sí, caminaba con Dios. Y eso es lo más sabio, eso es lo más hermoso que nosotros podemos hacer. ¿Por qué Enoc caminó con Dios? Esto es importante, aprendemos primero. ¿Qué significa caminar con Dios? Vamos a Hebreos capítulo 11. Dejamos el marcapáginas aquí, Génesis capítulo 5. Y nos vamos a Hebreos, Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también habla de Enoc. Hebreos capítulo 11, capítulo de la fe. Hebreos capítulo 11. Versículo 5. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vamos a leer. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 6, también se lo quiero añadir. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Aquí tienes a Enoc. Cuando el autor de Hebreos comienza a explicar qué es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así comienza el versículo 1. No se puede quedar el autor en eso simplemente. Tiene que dar ejemplos de fe. Y comienza a dar ejemplos de fe. Empieza por Abel. Abel ofreció más excelente sacrificio. ¿Por qué? ¿Era más listo que Caín? ¿Era más guapo que Caín? ¿Era más bueno que Caín? Dice que él fue por la fe. La diferencia entre el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín fue la fe. Lo único que hace la diferencia de ir al cielo o ir al infierno, ¿qué es? Es la fe. Es donde tú tienes tu fe. Si tú tienes fe en Dios, tú tienes fe en Cristo Jesús, tú tienes fe en la obra redentora, tú vas a camino del cielo. Si tú tienes fe en tus obras, si tú tienes fe en tu religiosidad, si tú tienes fe en tu opinión, tú vas camino del infierno. La única diferencia es la fe. El segundo que aparece es Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En tres ocasiones aparece la palabra traspuesto, traspuesto, traspuesto. ¿Qué es eso de trasponer? La palabra lo indica. Tras o trans, mover, puesto. O en otro sitio. Lo ha movido a otro lugar. Génesis capítulo 5, ¿qué dice de Enoc? Y le llevó Dios. Y dice, desapareció, versículo 24. Desapareció, ¿por qué? Porque le llevó Dios. Así dice Génesis. Hebreos, le traspuso Dios. Se lo llevó Dios. No es que lo secuestraron, ¿vale? No es que se perdió, no. Fue llevado por Dios, literalmente. Dios le dijo, ¿has caminado conmigo 300 años? Sí, ahora ven conmigo. Y le llevó Dios. ¿Dónde le llevó? Al cielo. Él es el primer cristiano, podemos decir, el primer ejemplo de cristiano. ¿Saben qué hará el Señor con nosotros si caminamos con Dios? Puedes leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17-18. Puedes leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 50-51. Puedes leer Mateo capítulo 24. ¿Qué ocurrirá con los cristianos? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados. Luego nosotros, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar siempre con el Señor. Eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Significa que el Señor, cuando se acabe el plan de redención para los gentiles, cuando la plenitud de los gentiles haya sido salvos, ocurrirá un evento llamado el arrebatamiento. ¿Y qué significa? Que aquellos que tienen el corazón de Cristo, que aquellos que tienen a Cristo en ellos, y aquellos que están en Cristo, que caminan con Cristo, serán llevados. No quiere decir que todos los que vayan a la iglesia serán llevados. Hay un vídeo que se ve mucho, ¿no? Que hay un pastor predicando, ¿no? Ese pasaje de 1 Tesalonicenses. El Señor mismo, con voz de mando, con trompeta, así. Y el pastor dice, puede ser dentro de un mes, y dentro de una semana, y puede ser hoy, ¡pum! Y pero no todos se van, hay algunos que se quedan, ¿no? Mira. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Por eso debemos entender si yo camino o no con Dios. Si yo camino con Dios, llegará el momento en que yo me vaya con Dios. Si estoy vivo, como dice Pablo, los que estemos vivos seremos arrebatados. Esa palabra en el griego es arpazo, significa llevar a la fuerza. Los que están muertos serán resucitados, los muertos en Cristo. Entonces Enoc es un anticipo, Enoc es un ejemplo de lo que ocurrirá con los cristianos. Igual que Elías Tisbita, también dice que él fue llevado por un carro de fuego al cielo. Entonces hay una clara diferencia. Es un hombre justo. Caminar con Dios significa caminar en la voluntad de Dios, tener el pensamiento de Dios, hacer la voluntad de Dios en mi vida. Eso es caminar con Dios. Por ejemplo, ¿Noé caminó con Dios? Sí, os leo, Génesis 6, 8 al 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Qué es perfecto en sus generaciones?
Satanás metió la semilla del pecado, pero dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Y termina diciendo, versículo 9, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Miren, no solo fue también Noé. ¿Y por qué Dios no se llevó a Noé? Bueno, porque tenía otro propósito para Noé. Noé, Dios lo salvó y lo utilizó para que su familia fuese salva en el arca, ¿no? Y para volver a llenar la tierra de seres humanos. Era otro propósito, diferente. Abraham, ¿cómo fue llamado Abraham? Amigo de Dios. Os leo también este pasaje de Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Dónde? Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide, mata a tu hijo, a tu único, al que amas, a ese, dámelo en holocausto, mátalo, para mí. Y cuando iba a levantar el cuchillo, Dios le dice, no, alto, detén tu mano, no le hagas daño al niño. Ya sé que me amas. Por eso dice aquí, Santiago 2:23, les vuelvo a leer, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Tú eres amigo de Dios? ¿Eres amigo de Dios o amigo del mundo? ¿O llamas a unos para una cosa y a otros para otra? Porque a veces hay esas dos clases de amigos, ¿no? Los buenos y los malos. Miren, Dios estaba con todas esas personas. Dios también estaba con José, con Moisés, con Josué, con David, con esos hombres de fe. Y también los que aparecen aquí ¿tienen ahí Hebreos capítulo 11? Sí. Aparece Enoc, aparece Noé, aparece Abraham. Sí, pero no son los únicos. ¿Quién más aparece? Isaac, aparece Jacob, José, Moisés, Gedeón, Abarak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Aparecen muchos hombres de fe. Y yo me pregunto, si el autor de Hebreos hubiese seguido escribiendo, ¿aparecerá ahí mi nombre? No lo tengo que decir yo, lo tiene que decir Dios, ¿no? Vamos a volver a Génesis capítulo 5. Quiero que veamos una cosa importante, entendiendo esto de qué es caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Alguien dijo que si se pudiese poner un título a Génesis capítulo 5 sería y murió. Y murió. ¿Por qué y murió? Bueno, los descendientes de Adán, ¿no? Comienza así, descendientes de Adán, versículo 5. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Pero Adán había tenido más hijos e hijas, ¿no? Uno de ellos dice Set, versículo 7. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y luego viene Enos. Y el versículo 11 dice que los días de Enos fueron 905 años y murió. Luego viene Cainán. Y dice el versículo 14, fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Luego viene Mahalael. ¿Y qué ocurre con Mahalael? Versículo 17, fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Luego viene Jared. ¿Y qué dice el versículo 20? Y fueron los días de Jared 970 años y 2 años, 62 años y murió. ¿Entienden el punto? Y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Cuando el hombre no estaba hecho para morir. El hombre había sido hecho a imagen de Dios. Varón y hembra los creó a imagen de Dios. ¿Para qué? Para vivir eternamente con Dios. Pero por causa del pecado y la desobediencia del hombre, el día que de él comieres, capítulo 2, versículo 17, ciertamente morirás. Y como dice Pablo en Romanos, capítulo... no me acuerdo, se me ha ido a la cabeza. En Romanos capítulo 5... Porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es lo que ocurre cuando el pecado entra en el mundo, entra la muerte a todos los hombres y todos pecan. Entonces aquí es normal que y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Pero llega Enoc y este no muere. Enoc caminó con Dios. Desapareció, le llevó Dios, no murió. Entonces claramente hay una división. Hay los que mueren
y los que no mueren. Aquí hay dos clases de personas. Los que van a morir y los que tienen vida eterna. ¿Dónde estás? Recuerden, cuando tú mueres carnalmente y hay una separación de alma y cuerpo, luego hay dos lugares: condenación eterna y vida eterna. Los que mueren y no tienen la vida eterna, ¿qué ocurre con ellos? Están muertos para Dios. Como habla Apocalipsis capítulo 20, cuando el tribunal blanco, dice ahí la Escritura, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. El que muere sin Cristo muere para siempre. Pero el que tiene a Cristo no morirá jamás. Te voy a preguntar como el Señor le dijo a María, ¿crees esto? ¿Tú crees que no morirás jamás? Porque el que vive para Cristo vive. Y por Cristo vive. Nosotros, para el cristiano, ¿saben qué es la muerte? La liberación. Es como para la oruga cuando se ha metido dentro del capullo, ¿no? ¿Y qué sale? Mariposa. ¿Han visto alguna mariposa deseando volver a ser oruga? ¿A que no? ¡Ay, qué bien que era oruga! No. La oruga no puede volar. La oruga es lenta. ¿Eh? La oruga tiene que comer siempre del árbol donde está. ¿Eh? Imagínate una oruguita, ¿cuánto tardará en cambiar de árbol? Pero la mariposa, ¿qué es? Libre. Puede ir por las flores, por ahí, por allá. Esa es la libertad que nos dará el Señor. Ahora estamos encerrados en este recipiente tan débil, tan imperfecto. Pero Él romperá las cadenas. Y la muerte para el cristiano no es otra cosa que liberación. Por eso hay una clara diferencia en cómo mueren los impíos y en cómo mueren los cristianos. Los cristianos cuando mueren cantan, alaban. Miren cómo morían en Roma. Devorados por leones, aserrados, descuartizados, clavados en cruces, prendidos fuego. Ellos alababan al Señor. Porque sabían que después de esa breve tribulación momentánea les esperaba una vida eterna de gloria. Y lo único que tienen que haber hecho es eso, caminar con el Señor, tener el corazón de Dios, la voluntad de Dios. La diferencia es clara, murió, pero Enoc no murió. ¿Por qué? Porque él caminó con Dios. Eso hace la diferencia. El significado de caminar con Dios es que tú debes tener la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, desear hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es caminar con Dios. ¿Saben por qué Dios se llevó a Enoc? ¿Saben por qué Dios se llevó a Enoc? ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? Piensen, ¿por qué? Él no podía haber esperado Dios a que cumpliese los 900 y pico como el resto de sus antepasados, porque todos los que hemos relatado vivieron 900 y pico años. Pero ¿por qué Dios no esperó? ¿Saben por qué? Porque venía el juicio del diluvio. Dios iba a juzgar este mundo con diluvio a partir de Génesis capítulo 6. Pero Dios, ¿qué hace? No. ¿El diluvio para qué es? Para castigar el mundo impío de los pecadores. Pues como dice Génesis capítulo 6, el corazón de los hombres estaba lleno de maldad. Y en ellos no había cosa buena. Pero no que había caminado con Dios. ¿Tenía que atravesar el juicio de Dios? No. Por eso Dios se lo llevó, para no ver juicio. Esto es una enseñanza importante para nosotros. Algunos piensan que la iglesia debe atravesar la tribulación, por lo menos la mitad de la tribulación, para que sepan lo que es bueno. No. La Escritura dice que Dios no nos ha puesto para ira, no nos ha puesto para condenación, sino para vida eterna. Y también en Apocalipsis capítulo 3 dice que por cuanto tú has guardado la palabra, el poder de mi palabra, yo también te guardaré del día del juicio a las naciones. Por eso Dios nos va a llevar a aquellos que verdaderamente hemos recibido esa salvación preciosa, para que no veamos todo lo que ocurrirá en este planeta. ¿Ustedes saben lo que se avecina? Ayer escuchaba en la radio que, no sé si era por Andalucía,
la gente estaba empezando a construir búnker, que se había multiplicado por no sé cuánto las personas que están pidiendo albañiles que les hagan búnker. Sale el búnker a 85.000 euros. ¿Quieren uno? El mundo está literalmente patas arriba. Dentro de poco veremos cosas aún peores. Pero yo tengo la esperanza de que el Señor venga en breve. Él no permitirá que sus santos entren en el juicio. Él no permitirá que su novia preciosa, la cual Él salvó, atraviese un juicio que no es para ella. Ese juicio es para las naciones impías. Lean Apocalipsis. En varias ocasiones dice la Escritura, ¡ay! ¡Ay de los hombres! ¡Ay de quién! ¡Ay de los impíos que están en la tierra! De toda lengua, raza, nación. Juicio a las naciones, repite también en varias ocasiones. No a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 aparecen las iglesias, 7 iglesias. Apocalipsis 4, no hay iglesia. Continúa la iglesia sin aparecer, no aparece jamás la iglesia. Ya solo aparecen almas. La iglesia no está, porque ha sido llevada. Entonces esa es nuestra esperanza, pero ¿qué hará la diferencia? ¿Quién se irá al cielo y quién se quedará aquí para sufrir durante esos 7 años de tribulación? Los que caminan con Dios. Porque no hay otros que digan, bueno, que han caminado a medias. No, no, no. O caminas o no caminas. Es la diferencia. Por ejemplo, Éxodo capítulo 29, vamos a buscar. Esto es el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 29, 46. ¿Por qué Dios se lleva a las personas? ¿Por qué Dios en este caso saca a Israel de Egipto? Éxodo, siguiente libro después de Génesis, Éxodo 26, 46. Éxodo 26, 46. Vamos a leer. Éxodo 26, 46. ¿Perdón? 29, perdón, 29. Que yo también he desayunado regular, ¿eh? 29, 46. Lo dije al principio bien, ¿no? 29, sí, vale. 29, 46. Leamos juntos. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Por qué Dios saca al pueblo de Israel de Egipto? ¿Por capricho? No, dice para habitar con ellos, para habitar en medio de ellos. Por eso Dios saca al pueblo de Israel, porque Dios no puede habitar con ellos en Egipto. Egipto es una representación del mundo. Dios no puede estar en Egipto con ellos porque Egipto es idólatra, pagano. Es odiador del Dios verdadero. Por eso Dios los saca, aunque sea en el desierto, pero en el desierto puede vivir con ellos, en medio de ellos. De hecho, Dios les guiaba, columna de nube, columna de fuego. Dios les abría el mar rojo. Dios les daba el agua de la roca. Dios que les daba el maná en el desierto. Continuamente Dios estaba delante de ellos. En el tabernáculo, cuando veían la nube bajar, ¿qué significaba? Dios está aquí. Cuando no había nube, Dios no está. Cuando hay nube, Dios está. Tan sencillo como eso. Entonces Dios saca al pueblo para vivir con ellos. Otro ejemplo, no lo vamos a buscar. Jesús también escogió a 12. ¿Para qué? Les leo. Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Por qué escoge Jesús a 12? Dice que para que estén con él, para que aprendan con él. Qué curioso que luego cuando oían a los discípulos hablar, dice que por sus palabras la gente reconocía que ellos habían estado ¿con quién? Con Cristo. Porque resulta que cuando tú pasas mucho tiempo con una persona, ¿qué ocurre? ¿Saben qué me han dicho a mí a veces? Que si soy latino. ¿De dónde es, pastor? No le cojo bien el acento. ¿Usted de dónde es? ¿De Ecuador? ¿De Venezuela? ¿De dónde? Yo soy español. ¿Es que no habla como español? ¿Por qué será? Misterios de la vida, ¿no? ¿Y no se han dado cuenta que mi esposa no habla como ecuatoriana? Los ecuatorianos que viven con ecuatorianos se les nota. Siguen teniendo ese deje, esa manera de hablar. Pero a ella, por ejemplo, en su trabajo le dicen, pero es que tú no pareces, no tienes acento. ¿Por qué será? Casos raros, ¿no? ¿Qué casos más raros? No, porque cuando tú vives con alguien se te pega. Tú vete una semana a Andalucía, ya verás cómo vienes hablando. Ozú, así. Sí, vete un par de meses a Inglaterra.
Y empezarás, oh my God. Porque cuando tú compartes, cuando tú vives, cuando tú escuchas, ¿qué hace? Todo se pega. El Señor quería que esos 3 años y medio que estuviesen con Él, a ver si se les pega algo. Wow, 3 años y medio y Pedro, que supuestamente era el cabecilla, va y lo niega 3 veces. Los demás huyen como cobardes, como gallinas, como capitanes de la sardina. Jesús dijo, vaya mía, qué desastre. No, Él sabía. Sabía que necesitaban una cosa, un aliciente, el Espíritu Santo, para que después diesen su vida por Él. Pero Cristo los llamó ¿para qué? Para que viviesen con Él. Y luego 1 Tesalonicenses 5:10, os leo también, ¿quién murió por nosotros, hablando de Cristo, para que ya no seamos, para que ya que seamos, que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Mira, si tú estás muerto, estás con Cristo. Pablo dijo eso, ¿no? Yo prefiero morir porque yo sé que cuando yo muera yo estaré con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero si yo estoy vivo, ¿dónde estoy? Con Cristo. Porque aunque yo vivo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿por qué Cristo me salvó? Para vivir con Él, para estar con Él. Y desde el día que me salvó, Él está conmigo y yo estoy con Él. Es más, Él está en mí y yo estoy en Él. Aunque no lo sepamos valorar. Entonces, hermanos, ¿por qué fue llevado? No, para vivir con el Señor, para vivir con Dios. Y eso significa caminar, el que ha caminado con Dios, el que ha tenido el mismo pensamiento, el mismo corazón. Enoc, ¿cuánto tiempo caminó con Dios? 300 años. Génesis capítulo 5. Caminó Enoc con Dios. Esto es importante. Después que engendró a Matusalén. No dice que Enoc caminó siempre con Dios. Dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? 300. 300 años caminó. ¿Tú te imaginas caminar con Dios 300 años? Bueno, ¿tú te imaginas vivir 300 años? Si ya uno cuando tiene 70 y 80 mira para atrás y ve todas las transgresiones, todos los pecados, todas las fechorías que uno ha hecho, ¿tú te imaginas 300 años? Y algunos piensan que nuestra época es peligrosa y es pecaminosa. No. No es nada en comparación a esta época. Recuerden, la época de Enoc es justamente antes del diluvio de Noé. Y dice que no ha habido maldad en la tierra más que en esa época y justo antes de que venga Cristo. Porque Cristo lo advirtió, Lucas 17. Como en los días de Noé, o como en los tiempos de Noé, será cuando yo venga a esta tierra. ¿Cómo estarán? Vendiendo, comprando, casándose, dándose casamiento, edificando. Significa que no tendrán a Dios en su corazón, no les importará a Dios para nada, estarán en su estómago, estarán en su vida, en sus sentimientos, pensamientos, sus emociones, su carne. Dice, hasta que vino el diluvio los destruyó a todos. Dice, así será el día del juicio, el día de que Él venga. Estarán unos preocupados dónde van a ir de vacaciones, buscando un buen hotel en Trivago. Otros estarán buscando una buena pareja, a ver con quién me caso, con quién no me caso. Otros estarán mirando cuánto dinero tienen en la cuenta bancaria, si les da para la casa o no les da para la casa. Y vendrá el Señor y se quedará. Pero 300 años, ¿tú te imaginas el corazón de Enoc? ¡Wow! Pero claro, como dice la Escritura, Proverbios 13:20, el que se junta con sabios, sabio será, mas el que anda con necios será quebrantado. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién andas? Termino este epígrafe, termino este enunciado, primero de ellos. Significado de caminar con Dios. Vivir juntos, porque Cristo vivió junto con los discípulos. Dios caminaba con Adán, Dios caminaba con Enoc, Dios caminaba significa, tienen la misma sintonía, la misma armonía.
tener el mismo sentir, trabajar juntos, eso significa caminar con Dios. Vivir juntamente con Él, trabajar juntamente con Él, sentir lo mismo que siente Él. Eso es caminar con Dios. Amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia. Eso es caminar con Dios. Tener su voluntad. Lo que Él quiere, yo lo quiero. Lo que Él ama, yo lo amo. Lo que Él odia, yo lo odio. Pensando en esto, segundo punto. ¿Cómo puedo caminar juntamente con el Señor o cómo puedo yo caminar con Dios? Bueno, punto 1, fundamental. Ser salvo. ¿Podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Somos capítulo 3, versículo 3. ¿Pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? Respondan, por favor. ¿Pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Pueden ir dos a Madrid juntos si uno quiere ir en coche y otro quiere ir en tren? No. ¿Pueden ir dos juntos en un coche si uno quiere ir a Madrid y otro quiere ir a Valencia? No. ¿Puedo yo caminar juntos con alguien que no tiene nada en común conmigo? No. Primera de Corintios capítulo 6, Pablo advierte: no os unáis en yugo desigual con las tinieblas. ¿Qué compañerismo hay con Cristo y Belial? ¿Qué comunión? ¿Qué concordia? Está explicando la diferencia entre ser del Señor y ser del adversario, entre ser de Cristo y ser de Satanás, entre ser de Dios y ser un esclavo del pecado. Y Pablo dice: no os unáis en yugo desigual. El yugo es el madero que le ponen a las bestias para trabajar la tierra. Los yugos eran de dos bueyes, o dos vacas, o dos caballos, o dos mulas, o dos burros. No podías poner caballo y burro, o no puedes poner mula con buey, no puedes poner caballo con buey, así no puedes, diferente raza, diferente especie, diferente animal. Tiene que ser el mismo animal. Nosotros, ¿qué ocurre? Que no podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo espiritualmente. Ahí es la importancia cuando te casas, cuando te comprometes con alguien, con un incrédulo en este caso. ¿Qué ocurre? Yo soy salvo, ¿no? Yo soy salvo. Pero mi pareja no es salva, pero es que es muy guapa. Es que es muy atractiva, que me gusta mucho. Pero es que no es salvo, pero da igual, ya lo evangelizo cuando nos casemos. Es que eso no es así. ¿Y quién te dice que él no te va a mundanizar? Porque es que normalmente pasa eso. No, tú no lo evangelizas, él te mundaniza. Claro. Tú intentas que venga, y dices: no, ven tú, yo aquí estoy bien. Se trata de cambiar antes para después unir. Cuando se casan para Cristo deben ser dos cristianos. No se pueden casar un cristiano y un incrédulo. ¿Por qué? No hay compañerismo, no pueden caminar juntos. Eso lo pueden observar personas que están casados o después de casar, cuando uno recibe la salvación y el otro no. ¿Es fácil o difícil? Es muy difícil, porque tienes que estar tirando continuamente de esa persona. Cuando lean alguna vez El progreso del peregrino de John Bunyan, nos relata la historia de un cristiano. De un cristiano que tenía peso de pecado, de que él quería libertad. Pero ¿saben qué hizo? Tuvo que dejar su familia y buscar al Señor. Es un libro muy hermoso, lo recomiendo. Y ya cuando él fue salvo, él dejó a su mujer instrucciones para que ella vaya donde él está. Él no puede volver a buscarla, porque si sabe que él va a buscarla, se puede quedar. Por eso él le deja las instrucciones. ¿Quieres venir a este reino celestial? ¿Quieres venir a este país donde no gobierna la maldad? Le dejó las instrucciones. Ahí comienza el otro libro, El progreso de la peregrina. Se lo recomiendo a las hermanas. Tenemos que tener cuidado con quién caminamos. Tenemos que ver con quién caminamos. Pero si tú no eres salvo, tú no puedes caminar con Dios. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, tú no puedes caminar con Él, porque no habláis el mismo idioma. Por eso el primer punto es: debes ser salvo. Génesis 5 dice:
Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Por qué fue después de que engendró a Matusalén? Muy sencillo, hay que entender qué significa el nombre Matusalén. ¿Saben qué significa el nombre Matusalén? Significa varias cosas. Una es el hombre de la jabalina. Otro significado que tiene Matusalén es su muerte trae juicio. En otras palabras, cuando él muera, vendrá juicio. Eso significa el nombre Matusalén. ¿No les parece curioso que Matusalén haya sido el hombre más longevo de la tierra? 969 años. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios alargó la vida de Matusalén lo máximo. ¿Para qué? A ver si se arrepienten, a ver si se arrepienten, a ver si se arrepienten. Pero la maldad era mucha sobre la tierra. Pero Enoc, su padre, sabía, cuando mi hijo muera, vendrá el juicio. Ese era su nombre, Matusalén. Su muerte traerá juicio. Cuando él muera, vendrá el juicio. Por eso fue después de engendrar a Matusalén, cuando él entendió, el juicio viene. Dios existe, Dios juzgará esta tierra. ¿Ustedes por qué reciben la salvación? ¿Por qué recibimos la salvación? La salvación consiste en dos aspectos fundamentales: arrepentimiento y fe. No puede haber solo uno de ellos. Es igual que cuando nosotros nacemos de un espermatozoide y de un óvulo, ¿no? Tiene que haber estos dos elementos, ¿sí o no? Si no hay uno, no hay nada. Si se unen, hay vida. Arrepentimiento, fe. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento significa, palabra griega, metanoia, significa cambia tu manera de pensar, volverse, darse cuenta del error, arrepentimiento. Fe, ¿qué es? Creer. ¿Y cuándo te diste tú cuenta? El arrepentimiento viene cuando tú dices, wow, que yo soy un vil pecador, que Dios me va a castigar, que hay un infierno eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y yo no quiero ir allí. Por eso el cuarto día del seminario, ¿qué explicamos? El pecado y sus consecuencias. Que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos a una nos hicimos inútiles, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera un uno. Y cuando tú entiendes eso, wow, hay que hacer algo, ¿eh? Hay que tomar cartas en el asunto. Y tú escuchas atentamente el día 5, el domingo, el Evangelio, la fe. Pero primero tiene que venir el arrepentimiento y juntamente viene la fe. Te arrepientes y Dios te da la fe. ¿Entienden? Funciona así. Vienen de la mano, vienen juntos, no separados. No uno antes, otro después. Juntamente tú te arrepientes. Oh Señor, pero ¿cómo puedo ser así? Y Dios automáticamente a través de la Escritura te da esa fe y de su Santo Espíritu. Arrepentimiento, fe. ¿Qué hubo en Enoc? No dice que caminó Enoc con Dios 365 años, dice que caminó con Dios 300 años. ¿Y qué pasó en los 65 anteriores? Era como tú y como yo, muertos en delitos y pecados. Era un impío. Pero cuando tuvo el hijo, que se llamaba su muerte traerá juicio, entendió, yo no quiero ser juzgado por Dios. Yo no quiero juicio eterno. Yo no quiero maldición. Yo quiero caminar con Dios. Judas, carta de San Judas, aparece antes de Apocalipsis, habla también de Enoc. ¿Y qué dice de él? Judas. Por ejemplo, dice que él es el séptimo, después de Adán, ¿no? Y también dice una profecía. Vamos a buscar Judas, San Judas, justamente antes de Apocalipsis. Solo tiene un capítulo. Versículo 14. Judas, justo antes de Apocalipsis, al final de la Biblia. Vamos a leer. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Dice, de estos también habló o profetizó Enoc. ¿Quién son estos? Recuerden, Judas está hablando de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos obispos de Dios, de falsos mensajeros de Dios. Está hablando de Sodoma y de Gomorra. Está hablando que siempre ha habido falsos. Desde la creación siempre ha habido falsos. Y siempre habrá falsos hasta que Dios venga a traer lo genuino. Pero aquí dice, profetizó de estos. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc profetizó no del diluvio, sino de la venida de Cristo. Es curioso que hay un libro que se llama el libro de Enoc. Yo lo tenía en casa. Es un libro que se considera que antes lo tenían muy en cuenta en las iglesias primitivas. De hecho, la iglesia ortodoxa de Etiopía lo tiene en su Biblia, ¿no? El libro de Enoc. No sabemos si es, inspirado por Dios, creo que no, porque si no estaría aquí en nuestra Biblia, en el canon bíblico. Pero a Enoc se le tenía muy en cuenta en la iglesia primitiva. Era considerado uno de los primeros padres de la fe. Y él dice que es el séptimo desde Adán. Ese número también es importante. En definitiva, ¿qué necesitas para caminar con Dios? Cambiar tu vida. Cambia tu vida. Recibe la salvación, recibe el perdón de pecados. Simplemente tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Dejar el camino hacia donde vas y darte la vuelta y seguir a Cristo. Eso es lo único que hay que hacer. Pero hay que hacerlo. Nosotros nos gusta seguir la corriente de este mundo, nos gusta seguir las cosas de este mundo, pero Dios dice, no, el que quiere agradar a este mundo no puede agradar a Dios. Así que tú escoges. Si quieres seguir este mundo, vale, síguelo, pero sabes que tu fin es muerte. Si me sigues a mí, es duro, sí, pero tendrás gran galardón. Escoge. En segundo lugar, ¿cómo puedo yo caminar con Dios? Bueno, solo los que alinean sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones y su voluntad a la voluntad, pensamientos, emociones y sentimientos de Dios, puede caminar con Dios. Por eso Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os transforméis a este mundo, sino transformaos, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Gracias, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? El impío no sabe cuál es la voluntad de Dios. Por eso cuestiona, ¿y por qué Dios permite que los niños mueran? ¿Y por qué Dios permite las guerras? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Claro, no lo entienden, no tienen el entendimiento de Dios. No tienen el pensamiento de Dios. Tienen su pensamiento. Y para que entiendan el pensamiento de Dios, les voy a poner este ejemplo. Un niño muere. Un niño, 2, 3 años, muere. Muchos niños mueren, ¿no? Desgraciadamente. ¿Y la gente que dice? Dios, qué cruel es Dios. Ha permitido que esta criatura muera. Pero qué malo es Dios. ¿Por qué Dios permite estas cosas? No debería pasar esto. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Así, ¿no? Vamos a ponernos en otra situación. Ese niño no muere. Pero ese niño crece. Ese niño que crece deja de ser niño y pasa a ser adulto. Y se convierte, miren, no les voy a decir en un asesino, violador, sicario. Les voy a decir simplemente en una persona de este mundo. Un ateo. No cree en Dios. No quiere saber nada de Dios. Vivirá su vida, se casará, tendrá hijos, felizmente llegará viejo, una larga vejez, muere con 98 años. En la cama de un hospital. Y no va a sufrir dolor porque le van a poner ahí morfina y todas esas cosas, cuidados paliativos. Y él morirá rodeado de nietos, de hijos y de su familia. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia de este ejemplo? El bebé ha muerto, o el niño pequeño ha muerto, ¿dónde está? Su alma, en el cielo. Bienaventurados los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ese anciano de 98 años que ha tenido una vida larga y feliz y próspera, ¿dónde está su alma? En el infierno, porque no preparó su vida para la vida eterna. Entonces, ¿qué fue mejor, según la voluntad de Dios? Que el niño muera. Para nosotros, nuestro pensamiento es totalmente diferente. ¡Qué pena, qué pena! Él está en el reino de los cielos. El que tiene la mente de Cristo lo entiende. Es mejor. El que tiene la mente del mundo
No, y todo lo que se ha perdido. ¿Qué se ha perdido? ¿De verdad en este mundo nos perdemos algo cuando nos vamos? ¿Tanto te gusta madrugar y trabajar y que otros te digan lo que tienes que hacer? ¿Tanto te gusta ver la cuenta, si empujas un poquito más, a ver si tienes que buscar otro trabajo porque no llegas a fin de mes? Cuando llega el frío, qué frío, que me pongo malo, el moco se me cae. Cuando llega el calor, sudo, estoy pegajoso, qué mal, qué mal, qué mal. Ojalá llegue el invierno. En invierno deseas que sea verano, en verano deseas que sea invierno. Ahí pasamos con enfermedades, ya cuando llega a 50 para arriba no te mojes la barriga. De 50 para arriba ya sabes. Me duele aquí, me duele allá, me duele aquí, me duele... Y ten cuidado que después hay más. No sé por qué nos aferramos a este mundo. Nos aferramos como gato panza arriba, cuando este mundo no tiene nada bonito, nada bueno. Nos contentamos con de vez en cuando vamos a comer a un restaurante. ¡Hoy! Si ese es el sentido de tu vida, es muy triste. Solo aquellos que se alinean con pensamientos e intenciones de la voluntad de Dios pueden caminar con Dios. Les leo, por ejemplo. Bueno, ya les dije, Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? No pueden andar dos juntos. Marcos 3:35, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ese es el que hace la voluntad de Dios. Por eso les he recitado Romanos 12:2. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. No os conforméis a este mundo, no te metas en el molde, no te metas en el mismo hueco que el mundo. Tienes que cambiar tu manera de pensar para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una buena voluntad, buenísima. Pero tú tienes que conformar tu voluntad a la de Él, no Él a la tuya. Cuando Cristo oró, ¿qué dijo? Padre, que sea mi voluntad y no la tuya. No. Recuerden cómo es el Padre nuestro. Y hágase tu voluntad, no la mía. Y tu voluntad no en el cielo solo. No, Dios, tú en el cielo haz lo que quieras. Aquí en la tierra, yo. No. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es curioso que nosotros oramos a Dios y decimos esto. Y nos falta una expresión. Si es tu voluntad. Porque si no es tu voluntad, el Señor oró 3 veces en Getsemaní, ¿no? Padre, si es posible que esta copa, que este cáliz pase de mí, pero no sea lo que yo quiero, no sea mi voluntad, sino la tuya. Pensamos ahí en Cristo, como humano no quería morir. Cristo como humano no quería recibir la ira de Dios, porque Él sabía lo que le esperaba, el látigo, el martillo, el clavo. Y la ira de Dios derramada sobre su propio Hijo, sobre su Hijo amado, cuando hubo 3 horas tinieblas en la tierra. Ahí ocurrió, como dice Pablo, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La ira de Dios fue derramada sobre su propio Hijo en la cruz. Y por eso Cristo dijo, yo esta copa no la quiero. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces Dios envió un ángel y le dijo, oye, que no es tu voluntad, que es la suya. El ángel que vino a consolar al Señor no vino a decirle, Cristo, Señor, buenas noticias, ya no es esa voluntad la de Dios, ahora ya no hace falta que mueras. No, él vino a decirle, sí, el plan continúa. El A. Dios no tiene plan B, A. Pero tú también te tienes que alinear. ¿Y no es mejor esto, Dios? Oye, Dios, digo yo, ¿y si todo estuviese bien en mi vida, no predicaría yo mejor el Evangelio? Y Dios dice, no. Oye, Dios, ¿y si no me hubieses dado otra mujer en lugar de esta pesada? ¿No estaría yo más feliz y llevaría mi vida cristiana mejor? ¿Y Dios qué dice? No. Oye, Dios, que no. Que no le dé vueltas, que no. Cuando hagas algo, piensa, ¿es la voluntad de Dios en mi vida? Hay veces que cuando vienen a pedirme consulta, me da pena que cada vez consulta menos gente, ¿no? Preguntan, ¿no? Como les decía el otro día, ya vienen a informar. Le informo del parte del señor alcalde, eso como ¿cómo se llamaban los? ¿Cómo se llaman estos que iban por la calle antes? El sereno que iba por las noches y luego el pregonero venía por las mañanas a darnos las noticias. De parte del señor alcalde se hace saber, bueno, algunos son pregoneros, vienen a informarme, pastor, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello. Vale, no pasa nada, pero ¿tú le has preguntado a Dios?
A mí no me tiene que preguntar, pregúntale a Dios. Es más, cuando tú tienes una duda, es siempre la misma cosa que debemos pensar. ¿Qué haría Cristo? ¿Lo haría Cristo? Piensen, ¿lo haría Cristo? Pastor, mire, es que me voy a casar, pero me voy a casar con esta persona que, bueno, no es cristiano, pero... Le preguntas, ¿Cristo lo haría? Pastor, no puedo beber, aunque sea un poquito vino, porque mire, Timoteo bebía un poco vino porque tenía enfermedad del estómago. Yo puedo beber un poco, que me gusta mucho el vino. ¿Qué haría Cristo? Sí, Cristo bebía vino. ¿Sí? ¿Y tú eres Cristo? ¿Tú tienes su voluntad? ¿Tú tienes su poder? Algunos se piensan que son como Cristo, tan fuertes como Él. No. Tú vas a empezar por el vino, vas a acabar por la sidra, y luego la cerveza, y luego el calimocho. Son cosas, hermanos, que debemos entender. Yo tengo que poner mi mente a la mente de Dios, conformar mi mente a la mente de Dios, no intentar traer a Dios a mi mente, a mi pensamiento. No, Dios dice, Isaías 55, mis pensamientos más altos que los vuestros, mis caminos más altos que los vuestros. Hay que conformar el pensamiento y el corazón a la voluntad de Dios. ¿Vale? Ay, madre mía, el tiempo. Para en el reloj. Tercer lugar. Si debo ser salvo en primer lugar y en segundo lugar yo tengo que tener sentimientos, pensamientos, voluntad de Dios en mi vida, el tercero también es importante. Yo debo considerar la palabra de Dios como lo que es, palabra de Dios. Palabra de Dios, la voluntad de Dios para mi vida, no es que solo Dios me la dice en mi corazón, porque tenemos una ley en nuestros corazones, dice Romanos capítulo 2, una ley que Dios ha puesto en el corazón, de tal manera que yo sé lo que está bien y yo sé lo que está mal. Ustedes, sin leer la Biblia, saben que robar está bien o está mal, que cometer adulterio está bien o está mal, que matar a alguien está bien o está mal. Está mal. Eso lo pone Dios en nuestro corazón. Aparte, Dios nos da su palabra. Inerrante, sin error. Infalible, sin fallo. ¿Para qué? Para que ella sea mi brújula, mi GPS, para que ella sea mi guía, para que ella sea mi todo. Por eso no te apartarás de ella, ni de día, ni de noche, para que todo te vaya bien. Escudriñala. Juan 1:1, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo es ¿qué? Principio era verbo. La palabra verbo es logos, palabra. Verbo en el griego es logos, que significa la palabra. Es decir, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y versículo 14 de Juan 1 dice, la palabra, el verbo, el logos, se hizo carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como gloria de unigénito del Padre, lleno de justicia y de verdad. ¿Quién es? Cristo. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo soy la palabra encarnada, el verbo hecho carne. Es Cristo. Por eso la Biblia, ¿de quién trata? De Cristo. Él aparece en Génesis, Él aparece en Apocalipsis, Él está en las Escrituras. San Juan 5:35, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, todas ellas. Entonces toma la palabra como lo que es, la guía que yo necesito para caminar con Dios. Porque caminar con Dios no es fácil, caminar con Dios es muy complicado, muy complejo, pero aquí tienes todo lo que tú necesitas. ¿Entienden? Esto es todo lo que necesitas, no necesitas más, de verdad, no necesitamos más. El problema es que si no acudimos a ella, sino que acudimos al horóscopo, a ver qué dice el horóscopo de mí, hoy el día te va a ir genial, hoy qué bien, qué tranquilo estoy. No. Tú no puedes acudir a consejeros matrimoniales para solucionar tu matrimonio. Tú no debes acudir a psicólogos para que solucionen el desorden de tu vida, de tu mente, de tu cuerpo. Si lo que necesitamos es a Dios y caminar con Él, pues pídele consejo. Aquí está todo. Todos los problemas de la vida se solucionan aquí. Entonces, si caminas con Dios, tienes que caminar con su palabra. Les leo Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida para que en el día de
Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asido de la palabra de vida. ¿Qué significa esto de asido de la palabra de vida? Agarrado. Agarrado, asido, ¿no? Entonces yo tengo que agarrarme a la palabra de vida. En cuarto lugar, debo estar con aquellos que caminan con Dios. Los que caminan con Dios, para caminar con Dios, yo tengo que caminar juntamente con los que caminan con Dios. Y eso se hace, ¿dónde? Aquí, en este lugar. Salmo 42, 4. Me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Malaquías 2:6, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Tú dónde prefieres estar? Dime la verdad, sé sincero. ¿Dónde quieres ir hoy? ¿Con quién te apetece estar hoy? Tu corazón debe ser, mis hermanos están en la iglesia escuchando la palabra, yo quiero estar con ellos. Porque ahora mismo nosotros, ¿saben qué estamos haciendo? Aunque sus pies estén quietos, ustedes están caminando con Dios. ¿Saben por qué? Porque están escuchando su voluntad, están escuchando su pensamiento, están escuchando su intención del corazón. Estamos caminando con Dios sin saberlo. Pero si tú te quedas en tu cama, ¿qué estás haciendo? Por eso decía el autor de Hebreos que no hay que tener por costumbre no asistir a la iglesia. No es un buen... O decir, un domingo sí y un domingo no. Es que todos los domingos es un rollo. Domingo sí, domingo no. No. Todos los domingos, los miércoles, siempre que haya una reunión, siempre que yo tenga la oportunidad, que haya hermanos caminando, hermanas caminando con Dios, yo tengo que estar allí en ese lugar caminando con ellos. Porque eso me dará fuerza, me dará aliento, me dará ánimo. Saben que en el libro de los Salmos aparecen varios salmos que ponen cántico gradual. Cántico gradual, cántico gradual. Por si no lo saben, esos salmos eran alabanzas que cantaban, ¿quiénes? Los judíos, cuando cada 3 veces al año, todos tenían que ir a Jerusalén a celebrar esas 3 fiestas principales. Tenían que celebrarlas en Jerusalén. Pero claro, no todo el mundo vivía en Jerusalén, sino que iban de diferentes aldeas y de diferentes pueblos y ciudades, y por diferentes caminos iban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y en ese caminar, en esa, podemos decir, cabalgata, en ese peregrinaje, se iban añadiendo gente del pueblo, ¿no? De otros pueblos. ¿Y qué iban cantando? Esos cánticos graduales. ¿Y cómo sonarían? ¿Cada vez más flojos o cada vez más fuertes? Es como el coro, aquí el coro, 6, 8, 10. Imagínense un coro de 50, ¿cómo suena? Se te ponen los pelos como escarpias, ¿no? Cuando escuchas un coro así grande, bonito, te llena el corazón de pasión. Cuando escuchas cantando a 2 o 3, y si tienen voz de gato como yo, imagínate ya. El cántico gradual significaba que cada vez se unían más personas y a las puertas de Jerusalén, todos cantando el mismo salmo, el mismo himno. ¿Tú te imaginas aquella ciudad? Alegría, gozo. ¿Qué hacen en el cielo los salvos? ¿Saben qué se escucha en el cielo? Cánticos, alabanzas. Entonces yo debo estar con esos hermanos que cantan alabanzas y que tienen a Dios en su corazón. 5. ¿Quieres caminar con Dios? Deja tus pecados. Deja el pecado que Dios odia. Dios odia el pecado. Hay gente que dice, no, es que Dios ama al pecador. ¿Dios ama al pecador? Yo he leído que Dios está irado con el impío todos los días. Dios ama su alma. Pero Dios aborrece al impío. Dios lo que quiere es que el pecador se arrepienta. Algunas veces yo he visto a niños que dicen palabrotas, ¿no? Venga, niño, di peu. Eso, lo que sigue. Y el niño dice, eso. Y la gente se ríe, ¿no? Mira lo que dice mi hijo, mira, dile lo que es papá. Le dice un taco, ¿no? Una palabrota. ¿Y qué hace la gente? Se ríe, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Eso está bien? ¿Y por qué la gente se ríe? ¿Es gracioso?
Estamos enseñando a pecar, ¿sí? Ya de pequeñitos, haciendo caer a los niños ya de tan pequeñitos, cuando él no sabe lo que significa, pero todos se ríen. Miren, no hay pecado pequeño ni pecado grande. Pecado, pecado. El pecado es pecado. Cuando alguien ve a un niño diciendo una palabra, qué cosa, qué bonito, ¿no? No, bonito. Es feísimo. Es feo. El pecado para Dios es pecado. Ni pequeño, ni grande, ni verde, ni amarillo. No hay mentiras verdes, ni azules. No, la mentira es mentira, el pecado es pecado. Y para Dios todos los pecados son pecados. Por eso tú, si tienes pecado en tu vida, tienes que eliminarlo, sea cual sea. Segunda de Corintios 6, 16. Dice Pablo, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Has visto eso? Y yo os recibiré. ¿Cuándo Dios nos recibe? Cuando nosotros nos apartamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios, hermanos, es nuestra santificación. Nosotros tenemos que ser cada día más santos, cada día más limpios, cada día más bonitos para Cristo. Salmo 26, 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Proverbios 22, 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Primera de Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Miren, hermanos, hay muchas maneras de pecar. Muchísimas, demasiadas. Por eso debemos tener cuidado cómo hablamos, con quién nos relacionamos, qué amigos tenemos. Escoger bien con quién compartimos nuestra vida. Porque el Señor entiende que el pecado nos aparta de Él. ¿Qué sientes tú cuando pecas? Te sientes mal y te da vergüenza acudir a Dios en oración. Algunos dejan de orar por el pecado. Algunos dejan de leer la Biblia por el pecado. Algunos dejan de compartir la Santa Cena por el pecado. Cuando debe ser el revés. Deja el pecado y ora, deja el pecado y lee, deja el pecado y toma. Pero cambiamos el orden correcto. Primero hay que dejar el pecado, porque es lo que Dios odia. ¿Quieres caminar con Dios? ¿Sí? Deja el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no puede caminar con un vil pecador. Dios puede caminar con un hijo que ama lo que Dios ama, a los hermanos, y que odia lo que Dios odia, el pecado. Entonces pueden caminar dos juntos si están de acuerdo. Vale. Por último, tengo que terminar, ¿no? ¿Han quedado con alguien? Resultados de caminar juntos. Porque hemos visto qué significa caminar con Dios. Hemos visto cómo puedo yo caminar con Dios. Y ahora tenemos que ver, por último, más brevemente, el resultado de caminar con Dios. Porque hay un resultado. Cuando tú vas al gimnasio durante un año, ¿se nota o no se nota? Claro. Y la gente te va a decir, estás más ligado, estás más fuerte, ¿sí? Si tú haces dieta, ¿se notará o no se notará? Claro, hasta tu ropa te lo va a decir. Uy, ahora no. Me puedo poner ropa que no me ponía hace 5 años, así, ¿no? Cuando tú estudias, ¿se nota o no se nota? Cuando tú te implicas en un trabajo, ¿se nota o no se nota? Cuando tú echas horas extra en tu trabajo, ¿se nota o no se nota? Oh, mira, cariño, la nómina de este mes. ¡Oh! Todo cuando tiene una implicación, todo cuando tiene un esfuerzo, todo cuando tiene un trabajo, se nota. Y cuando tú caminas con Dios, vaya que sí se nota. Vaya que sí se nota. En primer lugar, cuando tú caminas junto a Dios, junto al Señor, ¿saben qué hace Él? Te arruina. ¿Sí? Te llena. Sobre todo de buenas cosas. Es una promesa, miren. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Salmo 107:9. Porque sacia el alma menesterosa y llena el bien el alma hambrienta. ¿Cuántas cosas tiene Dios? Pregunto. A ver, ya acabo, por favor. ¿Cuántas cosas tiene Dios? Todo. De Dios es el cielo, de Dios es la tierra y su plenitud. Dios es el dueño de todo, ¿no?
Todo, vale, todo. Mi Padre tiene todo. ¿Y qué me dará? ¿Qué me dará? Sí. Y lo que me merezca. Primero Dios ha dado la conciencia a la persona que sepa que vaya a hacer y luego ya haciendo bien, haga todo. Si Dios tiene todas las cosas, voy a terminar. ¿Cuándo me las dará? ¿Cuando yo quiera? Nosotros somos malos padres. Dios no es un mal padre. Nosotros a veces como malos padres, nuestros hijos piden y aunque no se merezcan, hacemos todo lo posible para darles. Esos son los padres de ahora, ¿no? Les damos todo a nuestros hijos porque yo no tuve esto, yo no tuve aquello, mi hijo sí lo va a tener. ¿Por qué? Porque yo soy mejor que mi padre. No, somos peores padres, les damos cosas que ellos a lo mejor no necesitan, pero son mis hijos, yo quiero que tengan todo. Así son los niños ahora, tienen de todo, por eso no aprecian nada. Antes no teníamos nada, apreciábamos todo, aunque fuera ese un bocadillo de mortadela por la tarde, ¿no? Si Dios tiene todas las cosas, ¿cuándo Él me dará ¿cuándo Él me dará las cosas? Cuando yo camine conforme a su voluntad. Él me dará. Él es un buen padre que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Así dijo el Señor, ¿no? Vosotros sois malos padres y dais buenas cosas a vuestros hijos. Te pide pan, no le dais una piedra. Si te pide un pescado, no le das una serpiente, ¿sí, no? Vosotros sois malos y dais buenas cosas a vuestros hijos. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no le dará buenas cosas a sus hijos? Según lo que piden. Entonces tú pide y Dios te dará. Pero cuidado, ¿cómo pides? Porque si pides para tus deleites, ¿Dios qué te va a decir? No. Dios te va a dar lo que tú necesites. Dios te va a dar según su voluntad. Y también te va a dar aquello que te va a agradar. Por eso Dios da todas las cosas. Él te va a llenar de buenas cosas. En segundo lugar, el que camina con Dios, esto es importante también, y se echa mucho en falta hoy en día, Él te va a dar otra cosa que no se compra ni se vende, que es el gozo, la alegría y la paz. Gozo, alegría, paz. ¿De dónde vienen esas cualidades? Gozo, alegría, felicidad, paz mental. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O el Salmo 45, 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. El Señor quiere que andemos tristes o contentos o gozosos. El Señor quiere que tengamos felicidad o tristeza. Haya en vosotros sumo gozo, completa paz en nosotros. Pero claro, es difícil cuando nuestro enfoque está en el mundo, porque si tú miras las cosas del mundo, si tú miras tu vida, si tú miras tu situación económica, si tú miras tus situaciones personales, tu trabajo, tus hijos, todo lo tuyo, ¿qué ocurrirá? Te deprimes. ¿Sabes por qué? Porque no tienes el trabajo que deseabas cuando empezaste a estudiar. Porque no tienes la casa que tú querías tener, tu nidito de amor de tu familia cuando empezaste o te casaste. Tienes que vivir de alquiler, no tienes tu propia casa. Porque tu coche no es ese vehículo que tú deseabas, último modelo, sino que es un trasto con 4 puertas. Porque tus hijos no son todo lo que tú deseabas que fuesen, súper inteligentes, súper guapos, súper altos, súper bellos, súper todo, y son una imagen tuya. Entonces te deprimes y te frustras. Pero porque tienes el enfoque del mundo. Pero cuando tú entiendes el enfoque de Dios, y si tú estás caminando con Dios, tú entiendes que todas las cosas se pueden cambiar y que Él las cambia. Él provoca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Su buena voluntad qué es? Que yo viva con un corazón lleno de gozo. ¿Saben por qué? Porque Pablo dijo, mi ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual sujeta a sí mismo todas las cosas. Así dijo. Entonces tú entiendes que este mundo es pasajero, perecedero, no es eterno, y que tengo una morada celestial. Con ese enfoque tú puedes entender y tener gozo, alegría, aun en la peor situación. Y tener paz mental. Eso es muy importante hoy. Qué pena. Miren, ¿saben que nosotros vivimos mejor que muchos reyes de la época antigua? ¿Ustedes saben que el rey Salomón nunca se duchó con agua caliente ni con champú?
¿Lo sabían? Ni el rey Salomón, con todo su oro, su plata, no se dio una ducha caliente con champú HS y con... No me paga por publicidad, ¿vale? Hacemos mucha publicidad. Muchas de las cosas que tú comes hoy, muchos reyes ni las han probado. El rey Salomón, el rey David, los grandes reyes de la historia no han comido chocolate. No han probado el chocolate. ¡Wow! ¡Qué pena!, ¿no? ¡Qué vida más triste sin chocolate! Con lo rico que está el chocolate. Ellos no han comido tartas como nosotros, no han comido esas cosas tan ricas que nosotros podemos comer. Vivimos mejor de lo que vivieron nuestros padres, de lo que vivieron nuestros abuelos, vivimos mejor que nuestros tatarabuelos, somos los que mejor vivimos de la época, de la historia de la humana. Tú abres el grifo, sale agua, das un botón, se enciende la luz. Coges un vehículo con 4 ruedas, en 1 hora te has puesto lo que antes tardaban días, y tú te pones en horas. Coges un avión, vuelas, y ves a tu familia que está a 14.000 kilómetros. Lo que eso tardaban antes 3, 4 meses, si es que podían. Aún así, somos la generación más triste, llena de estrés, de enfermedades mentales, de suicidio, la tasa de suicidio más alta de la historia de la humanidad. ¿Por qué? La Biblia te lo dice, porque no hay Dios en su corazón. Cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, estás lleno de tristeza, de apatía, estás acabado. Por eso la gente prefiere quitarse la vida. Se piensan que muertos estarán mejor, cuando es todo lo contrario, estarán mucho peor. Entonces Dios te va a dar felicidad. Caminar con Dios te dará felicidad, paz mental, gozo verdadero. También el caminar con Dios, ¿saben qué hace? Conmueve tu corazón y tu espíritu se pone dispuesto para hacer las cosas posibles. Hay una frase que me gusta mucho, a ver si atino a decírsela. La fe no hace las cosas, a ver si me sale, imposibles, sino, no, la fe no hace las cosas fáciles, sino las hace posibles. ¿Entienden? Sí. La fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. ¿Tú tienes fe? El Señor dice que si tenemos fe, podemos hacer grandes cosas. No intenten mover un sicómoro, no intenten mover un monte. Cristo dijo, tenéis fe como un grano de mostaza, podréis mover un monte, le saldrán piernas al monte y se moverá. Es algo simbólico, metafórico. Quiere decir que haremos grandes cosas posibles. Pero créanme, hay testimonios de fe aquí mismo que testifican eso. Porque el que nosotros estemos aquí hoy en día es un milagro. Es un milagro. Por eso Dios, cuando caminas con Él, mueve tu corazón. Luego también, Dios nos hará un precioso tesoro. A los que caminan con Dios, seremos especial tesoro y Dios nos llevará con Él. ¿Qué hizo Dios con Enoc? Le llevó Dios, le traspuso Dios. Se lo llevó. ¿Qué hará Dios con nosotros? Se lo llevó. ¿Por qué? Porque somos algo valioso. Tu casa se prende en llamas. ¿Qué te llevas? Rápido, 10 segundos. ¿Qué te llevas? A la suegra. No, a la suegra, déjala. ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? Lo más valioso. El oro. Los hijos, ¿no? ¿Te lleva a los hijos o no? Te lleva a los hijos. Lo que tú consideres más precioso tú te llevarás. ¿Qué se llevará el Señor de esta tierra antes de que venga el juicio sobre las naciones? Lo más precioso. Los que caminan con Él. Último. El que camina con Dios, Dios les dará las peticiones de su corazón. Último versículo, Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Saben por qué es esto real? No es que tus peticiones que tenías antes, Dios ahora te las vaya a colmar, sino que tus peticiones cambiarán. Tus prioridades cambiarán. Y Dios te dará esas peticiones que tú tienes en tu corazón. Entonces, hermanos, ¿hay que caminar con Dios? ¿Sí? Debemos entender que solo si camino con Dios, al final yo estaré con Dios. Aprendiendo de esta manera, cada uno de nosotros podemos hacer nuestro trabajo fundamental, principal, es caminar como Enoc caminó con Dios. Yo también tengo que caminar con Dios, ¿vale? El tiempo se me acabó, lo siento. Vamos a terminar aquí y vamos a orar.
dar gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre, te damos gracias. Este tiempo que tú nos das siempre lo debemos aprovechar bien, aprendiendo, sobre todo analizando nuestras vidas, cómo vivimos delante de tus ojos, porque tú ves todo. Ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos caminar bien, correctamente contigo. Si todavía hay algunas cosas, Señor, que están mal en nuestras vidas, te pedimos que nos ayudes a eliminarlas, que podamos estar seguros de que vamos en buena dirección y sobre todo que vamos en buena compañía. Te pedimos que ayudes a los hermanos que están debilitados o a los hermanos que no están haciendo tu voluntad, sino que están haciendo la suya, para que puedan cambiar su corazón, Señor, y someterse a tu señorío, someterse a tu deseo para nosotros. Eso no es posible, Señor, si nuestro corazón no ha cambiado, no ha pasado de muerte a vida. Por eso también puede haber aquí algunas personas que todavía no están en Cristo, que todavía no lo hayan recibido como su Salvador o su Redentor. Ayúdales, Señor, para que comprendan que Cristo vino a este mundo para perdonar nuestros pecados, que Él ya hizo la obra, que Él es el consumado es, que Él terminó, que ya no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Dios, que Él hizo una obra perfecta, Él hizo una obra eterna, y que todos aquellos que por la fe se quieren agarrar a esa esperanza son bienvenidos, porque Él dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ayuda, Señor, para que de las almas que vienen aquí ninguna se pierda. Toca los corazones, Señor, cambia las vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias.